Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. En esta ocasión vamos a iniciar lo que es el modelado de sistemas por medio del algoritmo de Euler-Lagrange. Para ello, primero estaremos trabajando lo que es la relación de coordenadas generalizadas, la relación entre distintas descripciones vectoriales de la posición de un punto P en el espacio es de gran importancia en la derivación de expresiones que describen el movimiento de la misma, es decir, las expresiones de posición, velocidad y aceleración. Para esto vamos a considerar lo que es el espacio en tres dimensiones, donde vamos a tener a x, y y z, y prácticamente lo que va a ser nuestro punto o una partícula en este espacio. Esta partícula va a tener proyecciones sobre cada uno de los planos, es decir, vamos a tener primero una proyección sobre el plano XY y consecuentemente vamos a tener su proyección sobre lo que es eje X y su correspondiente sobre el eje Y. De la misma manera, vamos a tener la proyección sobre lo que es Z, algo de esta forma. De tal manera que nosotros podemos determinar la posición de esta partícula o este punto P basado en distintas coordenadas. Una de las coordenadas que podemos, o sistemas de coordenadas que podemos ocupar es los rectangulares, es decir, conocemos esta distancia en X, que la vamos a llamar como posición en X. Conocemos el desplazamiento en y a este lo vamos a denominar la proyección o posición de la partícula en el eje y la proyección en Z, que sería esta distancia, que sería el punto en Z. Y no es la única descripción que podemos obtener. Podemos definir también lo que es la proyección de este punto basado en coordenadas esféricas, es decir, podemos tener aquí una distancia que va a ser el radio de la circunferencia. Este radio se puede proyectar sobre el plano XY y esto generará un ángulo θ. Y acá tendríamos la proyección de esta resultante sobre el semiplano X y lo voy a llamar phi, ¿sí? Y tenemos otra representación de coordenadas que sería del tipo esféricas. También tenemos una representación por lo que son coordenadas cilíndricas. En este caso, las coordenadas cilíndricas tendríamos este radio, R, tendríamos este ángulo, que lo voy a denominar nuevamente phi, y la altura en Z. Y tenemos entonces para este mismo punto, descripción en coordenadas del tipo rectangulares, del tipo esféricas y del tipo cilíndricas. Ahora, también existe una relación que son las coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas se describen como una tríada de números. Esta tríada de números se va a denominar un vector Q, que contiene los elementos Q1, Q2 y Q3 para el sistema que teníamos hace un momento, que era una partícula sobre el espacio X, Y, Z. Entonces nosotros podemos tener sus proyecciones en cada uno de los semiejes del espacio. Y podríamos decir que, por ejemplo, el desplazamiento en X sea Q1. El desplazamiento en Y lo podemos determinar como Q2. Y el desplazamiento en Z como Q3. Sin embargo, no es la única forma de poder describir a esta partícula sobre el espacio. También lo podemos hacer con la descripción de coordenadas
del tipo esféricas, es decir, tenemos nuestro radio, que lo puedo denominar Q1, la proyección de este radio sobre el plano XY, que es un ángulo, aquí que se puede generar, que lo puedo llamar Q2, y la proyección de esta parte sobre el plano X, que sería Q3. Y de la misma forma, para lo que sería coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas hay que recordar que necesitamos un radio, entonces ese lo podríamos denominar Q1. El ángulo respecto al eje X de ese radio lo llamaríamos Q2 y la altura del cilindro lo podríamos llamar Q3. Y ahí tenemos la triada. Esta nos permite especificar de manera única la posición de este punto sobre el espacio. Y se dice que forman un conjunto de coordenadas generalizadas del mismo punto. A este conjunto de coordenadas generalizadas, que vamos a denominar como Q, que es todos los puntos en el espacio, se le va a denominar como coordenadas correspondientes a las coordenadas generalizadas Q. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos solamente una partícula en el espacio, esta partícula se puede describir todos los movimientos que va a generar mediante tres coordenadas generalizadas. Muy bien, pasando al siguiente punto. Las coordenadas generalizadas las vamos a describir entonces como una relación R que depende de Q, ¿sí? Que sabemos que puede ser directamente en coordenadas esféricas, donde puedo tener Q1, Q2 y Q3 respecto al espacio tridimensional X, Y y Z. Entonces, esta va a ser las ecuaciones que describan a este punto. Por ejemplo, si yo sé que aquí tengo R que depende de Q, esta para describir la posición en X, es decir, aquí tendría mi posición en X, o R en X más bien, o R1, tendría una R2 y una R3. Esta la puedo describir en coordenadas esféricas para definir las proyecciones sobre el plano X, Y y Z, donde R1 se asocia con X, R2 con y R3 con Z. Entonces la proyección de esta partícula sobre el eje X debe ser precisamente Q1 coseno de Q2 por el coseno de Q3. Para la proyección en Y tendríamos nuevamente Q1 coseno de Q2 seno de Q3. Y por último en Z tendríamos Q1 seno de Q2. Y esta es nuestra representación en coordenadas esféricas de lo que es este punto sobre el espacio. Pero ahora, esta representación se le va a conocer como una transformación. Si y solo si la derivada de R
que vamos a conocer como matriz jacobiana de R, determinada por esta relación, es la derivada de R respecto a todas las variaciones en Q, es no singular. ¿Qué quiere decir que no sea singular? Que tanto las filas, todas las filas de la matriz, como sus columnas, sean linealmente independientes unas de otras, ¿sí? Es decir, una forma de obtener esto de una manera un poco sencilla es verificar que el determinante de esta matriz jacobiana sea distinto de cero. Si el determinante es igual con cero, quiere decir que hay filas linealmente dependientes o columnas que son linealmente dependientes unas de otras. Por lo tanto, perdería rango, ¿sí? Entonces, si pierde rango, entonces esta matriz jacobiana nos va a implicar que esa relación o transformación sería una transformación singular y no sería entonces más bien una transformación. Ahora, otro punto que tenemos que tener muy en cuenta, la definición de lo que es una curva coordenada. Suponemos que ya tenemos nuestra transformación en coordenadas esféricas. Si esta transformación se mantenemos dos coordenadas generalizadas constantes, es decir, aquí tenemos nuestra partícula y decimos que z o la proyección en x, y, esta proyección se mantiene constante y permitimos que en z esté variando, es decir, yo puedo hacer que z vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, pero este punto en x y es el mismo. Por lo tanto, los desplazamientos que tendría serían solamente hacia arriba o hacia abajo. Ahora, a la curva generada se le conoce como curva coordenada, correspondiente a la coordenada variable, o que estamos variando. Y la dirección que sigue tal curva, al incrementarse la coordenada, se describe que es su dirección positiva. Si para este sistema de coordenadas generalizadas tenemos movimientos que van a ser del tipo rectilíneo, si las curvas coordenadas son solamente rectas, pero si resultan en curvas, entonces vamos a tener el nombre de movimiento curvilíneo. Espero que esto quede un poco claro, ya que son conceptos que vamos a estar manejando en adelante. Y ahora tenemos otra definición, los coeficientes de Lame. Los coeficientes de Lame se definen como los h subíndice i. Y estas van a ser las derivadas parciales de nuestro vector de posiciones, ya sean coordenadas del tipo esféricas, cilíndricas o del tipo rectangulares. Y esta derivada va a ser respecto a cada una de sus coordenadas generalizadas, ¿sí? En módulo, es decir, tenemos que tener esta representación. Y esto se le va a llamar como coeficientes de Lame correspondientes a las coordenadas generalizadas Q. Ahora, los vectores unitarios los podemos determinar como 1 entre los coeficientes de Lame, por lo que va a ser la derivada de nuestra partícula en nuestras coordenadas generalizadas respecto a las mismas coordenadas generalizadas, ¿sí? Y estos van a ser los coeficientes unitarios del sistema de coordenadas generalizadas. Si nosotros tenemos nuestro vector de posiciones que va a estar descritas respecto al tiempo, es decir, este vector es una función que puede depender del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Q1 es una variable del tiempo, Q1 del tiempo.
Q2 lo mismo. Y de la misma forma Q3. Ahora, como son puntos que van a estar asociados o coordenadas asociadas a variables del tiempo, estos van a tener movimiento y van a tener un movimiento en el espacio coordenado cartesiano. Y de aquí entramos a la siguiente definición, que es cinemática. La cinemática es una rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Entonces, si nosotros ya tenemos funciones que son dependientes del tiempo, en este caso, lo que es nuestro punto en el espacio x, y, z, que lo estamos definiendo como r, si nosotros obtenemos las variaciones de este punto respecto al tiempo, podemos obtener la velocidad, donde la velocidad sabemos que está asociado a la primera derivada temporal. Ahora, si Q es un sistema de coordenadas generalizadas, entonces R, que es una función del tiempo, también va a ser una función que depende tanto de las coordenadas generalizadas que dependen del tiempo. Por lo tanto, se puede aplicar lo que es la regla de la cadena. Es decir, la velocidad en el espacio x, y, z va a ser la derivada de la posición en x, y, z respecto al tiempo. Pero gracias a la derivada de la cadena, la regla de la cadena, vamos a tener la derivada de r respecto a la coordenada generalizada 1 por su velocidad, más la derivada de r respecto a la coordenada generalizada q2 por su velocidad. Y asimismo, vamos a tener más la derivada de r respecto a q3 por su velocidad. En este caso, vamos a usar la notación de que q punto subíndice i va a ser la derivada temporal de la iésima q respecto al tiempo, donde i sabemos que va a ser igual con 1, 2 o 3. Ahora bien, usando las definiciones de los coeficientes de Lame y de los vectores unitarios para sistemas de coordenadas q, la relación anterior se puede reescribir en términos de esta función. Es decir, la velocidad es igual a la sumatoria desde i igual con 1 hasta 3 del iésimo coeficiente de Lame por la iésima velocidad qi por el iésimo vector unitario. ¿Sí? Ahora vamos a determinar que v subíndice qi va a ser directamente el iésimo coeficiente de Lame por la iésima velocidad. Ahora, como algo que tenemos que tener en cuenta, la magnitud de una velocidad pues es descrita por el producto escalar de la velocidad con ella misma, raíz cuadrada, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos quién es la velocidad. La velocidad también está descrita por los coeficientes de Lame, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que va a ser la velocidad en magnitud si el sistema es ortogonal a la raíz cuadrada de la sumatoria desde i igual con 1 hasta 3 del iésimo coeficiente de Lame al cuadrado por la iésima velocidad al cuadrado. Pero ahora, nosotros sabemos que esto, la velocidad es la derivada temporal de r, que es nuestra posición de la partícula en el tiempo. Entonces tendríamos una relación de este estilo. La derivada parcial de r, la derivada temporal de r respecto al tiempo, producto escalar o producto interno con ella misma y luego raíz cuadrada. Pero nosotros si ocupamos
lo que es la derivada de esto y gracias a la regla de la cadena, vamos a tener que esto es igual al jacobiano respecto a todas las q's de R que depende de Q por Q punto, donde Q punto en este caso va a ser el vector que contiene a Q1 punto, Q2 punto y Q3 punto. De esta forma. Y el jacobiano es una matriz de 3×3. Entonces, cuando tengamos esto, la derivada de R, que es la velocidad, es equiparable con esta parte. Es decir, esto no es más que tener prácticamente la derivada de R respecto al tiempo, transpuesta por la definición de lo que es el producto escalar, que multiplica la derivada de R respecto al tiempo. Y listo. Tenemos lo que sería la velocidad en magnitud, y esto raíz cuadrada, para que sea consistente. Ahora, una vez que ya tenemos la definición de lo que es la velocidad angular, podemos también hacer uso de lo que es la aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y en coordenadas generalizadas, en este caso Q, la velocidad está dada de esta forma. Por lo tanto, la derivada de esto, que va a ser para nosotros la aceleración, se puede definir de esta forma, cuyo desarrollo lleva una expresión de notación un poquito más compleja. Es decir, si nosotros ocupamos la aceleración o la representamos en términos de lo que son vectores unitarios y aceleraciones basadas en cada una de sus componentes, donde las aceleraciones Q subíndice I van a estar descritas de esta forma, entonces en términos de los coeficientes del AME, la iésima aceleración va a ser equivalente a tener 1 sobre el iésimo coeficiente del AME que multiplica al producto interno de la derivada de la posición respecto a la iésima posición angular por omega, que es la aceleración. Es decir, si este término lo despejamos, que está dividiendo y lo pasamos multiplicando, tendríamos esta representación en términos de aceleración. Ahora, aquí hay algo muy bueno sobre esta representación que aparece en pantalla. Es que nosotros podemos tener el vector de velocidades que cumple las siguientes relaciones. Y las relaciones que satisface es que la derivada de la velocidad, derivada parcial, respecto a la iésima coordenada generalizada, es equivalente a tener la derivada parcial de la posición respecto a la iésima coordenada generalizada. En el anterior era velocidad generalizada, ¿sí? Del mismo modo, la derivada temporal de la derivada parcial de nuestro punto en el espacio respecto a la iésima coordenada generalizada va a ser equivalente a tener la derivada de la velocidad respecto a la iésima coordenada generalizada, donde i viene desde 1 hasta 3. Ahora, si nosotros tenemos la noción de lo que es el producto interno o producto escalar de dos funciones, en este caso vectoriales, vamos a tener como resultado que la derivada de esto, donde f y g son funciones vectoriales en el tiempo, va a ser igual a la derivada del primer término, producto vectorial por el segundo, más el, el primer la primera función vectorial por la derivada temporal de la segunda función vectorial. Es decir,
cumple con esta relación. Ahora, de aquí, si nosotros tomamos esta expresión y la despejamos, es decir, este elemento de aquí que está sumando lo pasamos hacia el otro lado, bueno, vamos a tener entonces esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, podemos hacer lo siguiente. Si nosotros determinamos que la expresión de la aceleración o del lado derecho multiplicado con el iésimo coeficiente del AME de esta forma, y si tomamos de la representación anterior nuestra función vectorial f como la derivada parcial de la posición respecto a la iésima coordenada generalizada y a g lo tomamos como la velocidad en el espacio, eso quiere decir que el producto interno de f con g, su derivada, aplicando la relación anterior, va a ser equivalente a esto, ¿sí? Pero aún más. Nosotros ya sabemos quién es esta expresión basados en estos conceptos del lema. Esto de aquí. Entonces, basado en esos conceptos, lo que va a ser el iésimo coeficiente del AME por la iésima aceleración va a ser equivalente a esta expresión. Pero antes de llegar a la última expresión, hay que definir para nuestro caso de estudio lo que es la energía cinética de una partícula. Y esta partícula vamos a considerar que es una partícula que tiene una masa m y una velocidad en el espacio v. Entonces la cantidad vectorial, no es una cantidad vectorial, perdón, la cantidad escalar t, que es igual a un medio de la masa, aquí me faltó la masa, por la velocidad al cuadrado, o un medio del producto interno de la velocidad por la velocidad, producto escalar, por la masa, se denomina como energía cinética de una partícula. Esta relación que tenía anteriormente es válida siempre y cuando estemos considerando una partícula que tiene una masa equivalente a 1 kilogramo. Es decir, si nosotros asociamos la ecuación que habíamos obtenido anteriormente, esto de aquí, pues prácticamente tendríamos que el iésimo coeficiente del AME por la iésima velocidad angular, o velocidad, en este caso, la velocidad de la iésima coordenada generalizada, va a ser equivalente a tener la derivada temporal de la derivada parcial de la energía cinética respecto a la iésima velocidad de la, bueno, de la iésima velocidad de la coordenada generalizada ahí, menos la derivada parcial de la energía cinética respecto a la iésima coordenada generalizada, ¿sí? De esa forma. Ahora, esto es algo muy importante porque nos está dando una representación preliminar de lo que puede ser la aceleración de una partícula en el espacio. Ahora bien, si nosotros despejamos de ahí el coeficiente del AME, entonces tendríamos finalmente este concepto de aceleración. Por lo tanto, si nosotros obtenemos la velocidad, la aceleración en magnitud, podemos definirlo como la raíz cuadrada del producto interno o producto escalar de la aceleración en x, y, z por la misma aceleración. De tal manera que la aceleración en magnitud ya está descrita de forma unívoca como se presenta en esta expresión, considerando que el sistema coordenado Q sería ortogonal. Ahora bien, para lo que es el desarrollo de las ecuaciones de movimiento, en este caso ya no vamos a estar definiendo
lo que es una partícula, sino que vamos a tener un sistema de partículas. Es decir, tenemos un sistema de partículas que lo vamos a llamar S, donde tenemos partículas que van a estar entrelazadas unas con otras, ¿sí? La partícula 1 entrelazada con la partícula 2, la partícula 2 entrelazada con la partícula 3 y así sucesivamente hasta tener un objeto. Una vez que tenemos esta descripción a ese objeto, lo vamos a estar denominando un sistema S, donde va a tener n puntos materiales, es decir, n partículas. Y en forma un poco general, las conexiones mecánicas entre todos los puntos de este cuerpo se pueden expresar por la siguiente relación, como una función que depende del tiempo t, de lo que es una posición, en este caso ahora lo vamos a llamar r, r de t, las velocidades de esta r, igual con 0, donde m va a ser el número de restricciones mecánicas, en tanto que r es el vector formado por los vectores de posición en todos los puntos, de esta forma. Es decir, cada r va a tener su proyección en x, y y z. Por lo tanto, esta r mayúscula de t va a ser un vector en términos de R3N. Y una restricción de este estilo. Aquí, disculpen, este término no va. Que no dependa de las velocidades, que sea igual con 0. No explícitamente dependiente del tiempo, se va a llamar estacionario. Ahora bien, la energía cinética de la partícula. Si nosotros tenemos ese vector R que satisface las restricciones mecánicas, entonces se dice que es una posición posible de los puntos de nuestro cuerpo S. Es decir, si la relación de una conexión mecánica, por ejemplo, para Fk, que sea integrable, entonces se puede representar de la forma que está aquí y y se va a definir como energía cinética de una partícula. Y también se va a llamar holonómica, ¿sí? En caso contrario, se va a llamar no holonómica. Y un sistema cuyas restricciones mecánicas son no holonómicas recibe el nombre de sistema holonómico. Ahora bien, si ese es un sistema holonómico con m conexiones mecánicas, es posible introducir un vector q, ¿sí? Donde ahora vamos a tener q1, q2, q3 hasta qn, ¿sí? Donde n, para nuestro caso de estudio, va a ser 3n menos m, de tal forma que las posiciones posibles de los puntos materiales del sistema mecánico se puedan expresar como r, y todos estos puntos, o el número n, se le conoce como el número de grados de libertad, es decir, el número de movimientos que puede tener el sistema S o el cuerpo S. Ahora, una definición. Esto no es energía cinética, es un error mío sobre la diapositiva. Y esta definición nos dice que a los n grados de libertad, asociado a los iésimos parámetros, se les conoce como coordenadas generalizadas si cumplen con las siguientes condiciones. Un número 1. Para cada instante del tiempo, la función R está definida unívocamente entre el conjunto de posiciones posibles de los puntos materiales y cierta región en el espacio Q. Y además que las componentes de Q son independientes, ¿sí?
Ahora bien, aquí nuevamente un error mío. No es energía cinética de una partícula. Ahora bien, a la cantidad Q, que es un vector, que contiene Q1, Q2, Q3 hasta Qn, donde las Q subíndice I están denotadas como la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de la fuerza K por la derivada de lo que son las posiciones de cada partícula respecto a la iésima coordenada generalizada, se llama el vector de fuerzas generalizadas. Y el componente Q subíndice I recibe el nombre de fuerza generalizada correspondiente a la coordenada generalizada QI. Ahora bien, este es un lema, es el lema de Lagrange. Y si nosotros tenemos el cuerpo S y es un sistema holonómico de n puntos materiales cuyas masas no dependen de la velocidad Q punto ni de la posición Q, en un sistema tal que la dinámica queda gobernada por la siguiente ecuación diferencial, es decir, la derivada temporal de la derivada parcial de Lagrangiano respecto a la iésima velocidad menos la derivada parcial de la energía cinética respecto a la iésima posición va a ser igual a la iésima fuerza generalizada, donde ahora sí esta T es nuestra energía cinética total para el cuerpo S. De aquí, si nosotros tenemos la segunda ley de Newton que nos dice que la masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas. En este caso, la masa la vamos a tener para cada elemento o punto de nuestro cuerpo. M subíndice K. Lo mismo lo que sería la velocidad de cada punto de nuestro cuerpo S. Y sabemos que la derivada de la velocidad es una aceleración. Entonces aquí tenemos lo que sería la segunda ley de Newton. Si nosotros tomamos en consideración la segunda ley de Newton y tenemos una késima masa asociada a nuestra partícula de nuestro sistema S y multiplicamos escalarmente, es decir, aplicamos el producto interno a esta expresión por la segunda ley de Newton con la derivada parcial de la posición de nuestros puntos respecto a la iésima coordenada generalizada y sumamos para todos los puntos, vamos a obtener entonces esta expresión. Pero hay que recordar que nosotros teníamos una representación de la definición de la derivada temporal del producto escalar o producto interno, que era precisamente este elemento donde habíamos hecho un despeje y habíamos desarrollado esto. Y además, si sabemos que las velocidades, sus derivadas parciales, satisfacen estas expresiones, entonces esa suma que estamos haciendo del producto escalar de la segunda ley de Newton respecto a lo que son las derivadas parciales de la posición de nuestra partícula respecto a las k'ésimas coordenadas generalizadas van a estar asociadas directamente de esta forma. Ahora, hay que recordar algo más, que si nosotros abrimos los paréntesis de estas operaciones, vamos a estar obteniendo directamente estas dos expresiones. De tal manera que si nosotros conocemos que la energía cinética de una partícula se describe por un medio de la iésima masa, bueno, un medio de la masa por la velocidad en magnitud al cuadrado, donde ahora vamos a estar hablando de n partículas, n mayúscula, entonces la energía cinética de todo el cuerpo va a ser un medio de la sumatoria
desde k igual con 1 hasta n mayúscula de la iésima masa asociada a la iésima partícula de nuestro cuerpo S por el producto escalar de cada una de las velocidades de las partículas, ¿sí? De tal manera que entonces esta expresión que teníamos anteriormente se puede reescribir de esta forma. Es decir, nosotros ahora podemos tener directamente la expresión de Lagrange. Aunado a esto, si nosotros tenemos una función L que es igual a la energía cinética menos la energía potencial, esta función recibe el nombre de función de Lagrange o lagrangiano. Y asociada siempre para lo que es un sistema de partículas S o nuestro cuerpo S, donde V, esta V que está aquí, es nuestro vector de fuerza, es una fuerza potencial. ¿Sí? Son las fuerzas potenciales, no es un vector, es un escalar. Por lo tanto, la ecuación de Lagrange, que es una herramienta muy poderosa para la determinación de las ecuaciones de movimientos de los puntos materiales de un sistema mecánico, puede ser representada de forma general como la ecuación que se representa en esta parte. Y esto es prácticamente la obtención de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Dejamos hasta aquí provisionalmente, les estaré subiendo otro video asociado a ciertas características que tienen estas dinámicas y posteriormente un ejemplo. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.